El principio es fiebre alta. Fiebre alta, cuando me refiero a fiebre alta, nosotros siempre recomendamos que cuantifiquen la temperatura con termómetro, ¿ok? Entonces una fiebre de 39, 39,5, que no mejora aunque tomes acetaminofén. Es persistente. Y entonces en los niños pequeños, en los menores de 1 año, esta fiebre alta puede hacer que el niño convulsione por fiebre. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Mentes Creativas Podcast de nuevo. Aquí estamos junto a Nikki Pineda. ¿Cómo estás, Nikki? Bien, Henry, aquí emocionada de un capítulo más. Así es. Tenemos un gran tema, una gran invitada que ya había estado con nosotros anteriormente en el estudio anterior. Sí. Ajá. ¿Cómo está Cheyvi Miralda, la doctora Cheyvi Miralda? ¿Qué tal? Soy internista. No, intensivista. Intensivista. ¿Cómo es? Qué medio complicado. Bueno, sí. Intensivista, pediátrica. Psicóloga, pediátrica. Sí, ¿verdad? Sí, lo vamos a dejar como intensivista pediatra y además toxicóloga clínica. Ajá. Ok. Okay. ¿Cómo estás? Todo bien. Aquí queriendo mandar, ¿verdad?, un mensaje a la población general, sí, y toda la audiencia, ¿verdad?, que ustedes tienen. Sí, yo creo que es buen momento para aprovechar la temporada que se viene, las situaciones que están pasando en el país y realmente creo que sí se necesita el consejo, se necesita palabras de la gente que sabe. Hoy vamos a hablar de las 2 causas más frecuentes de por qué los niños ingresan a emergencia, ¿verdad? El dengue y los politraumas. Y los accidentados, así es, sí, cómo no. Sí, bueno, a la emergencia de pediatría del Hospital Escuela tenemos realmente, son muchas las causas, ¿verdad? Pero actualmente las que más nos tienen preocupados, número 1, pues es el dengue. El dengue, si bien es cierto, no es una enfermedad de ahorita, es una enfermedad que toda la vida lo hemos tenido. Somos un país endémico para el dengue, así como todo lo que es Latinoamérica, ¿verdad? Ajá, eso le iba a decir, el dengue bien centralizado en la zona de Centroamérica, sí, de toda esta zona. Todas las zonas que son boscosas, ¿cómo se llama? Húmedas, así es, y que pues tenemos, bueno, no sé si como fortuna o no, ¿verdad? Pero la verdad que pues tenemos una gran variedad de fauna, incluyendo pues a los mosquitos. Para el dengue en particular, el que nos interesa es el mosquito que se llama Aedes aegypti, ¿verdad? Que es el que transmite el virus del dengue. Actualmente pues se han identificado 4 serotipos de dengue, de 1, 2, 3 y 4. Entonces por eso... ¿Cuál es el más fuerte, el 4 o el 1? Entre el 3, el año pasado, para el año 2023, la serología que más predominó fue DEN 3, ¿ok? Y entre los pacientes que entraron en estado crítico, DEN 3 y DEN 4. Okay. Una persona puede presentar varias veces la enfermedad de dengue, porque existen varios serotipos. Lo que sí es peligroso es el hecho de que mientras vos tengas 2 veces, la segunda vez tenés probabilidades de complicarte. O sea, el dengue, el 80% puede incluso pasar como asintomático, sin síntomas o con síntomas leves, ¿verdad? Un malestar general, dolor de cabeza, fiebre y pues 3 días y saliste. Sin embargo, un 20% de la población, el cual no sabemos porque es impredecible, puede presentar síntomas graves y de ese 20%, un 5% puede llegar a las unidades de cuidados intensivos. Ya cuando es grave es dengue hemorrágico. Es correcto. Pero en este caso, digamos, se puede llegar del 1 al 4, ¿va como en escalas? No. O de una vez
tengo el 3 de un solo. El 3 de un solo. Exacto, tengo exactamente. El 3 de un solo. O sea, no es como que me pegó de uno, después la siguiente ocasión de dos, no, o sea, eso es... puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera, ¿verdad? Eso, sí. Actualmente ya no decimos dengue hemorrágico. Ok. Entonces ahora la clasificación es dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma. Cuando decimos dengue con signos de alarma, quiere decir que el paciente ya tiene síntomas que, pues, obviamente te alertan, ¿verdad?, de que algo no está bien. Y luego el dengue grave. El dengue grave, por presentar manifestaciones hemorragíparas, o sea, que empiezan a sangrar, entonces por eso es que se llama dengue hemorrágico, lo conoce la gente. Más conocido como dengue hemorrágico. Entonces, inicialmente, la persona, bueno, solo así para ponerlos en contexto, un mosquito sano pica a una persona que sí tiene dengue, entonces el mosquito succiona esa sangre que tiene alta carga viral y se contagia el mosquito, ¿verdad? El mosquito se contagia. Luego ese periodo de incubación, o sea, una vez que el mosquito se contagia, tiene la capacidad de transmitir la enfermedad por 2 semanas. Entonces, si ese mosquito está aquí, por ejemplo, está aquí en este estudio, tiene la capacidad de transmitir por 2 semanas. Bastante tiempo. Sí. Y luego, una vez que te pica y te inocula el virus a una persona sana, el periodo de incubación para desarrollar la enfermedad son de 7 a 10 días. ¿Ok? O sea, por ejemplo, a mí me pica hoy miércoles, entonces el siguiente miércoles yo ya voy a empezar con síntomas. Entonces, ¿cuál es? Que no es inmediato. No es inmediato, ¿verdad? Pero aquí el punto es que el periodo de transmisibilidad son 2 semanas. Si no apachas vos el zancudo y el zancudo vive su tiempo, son 2 semanas que puede ir regando o contagiando a otras personas. Un montón de gente, sí. A un montón de gente. ¿Y cuáles son los síntomas más comunes del dengue en los niños? ¿Y cómo saber diferenciarlos? Bueno, los síntomas son iguales en paciente pediátrico como en el adulto e incluso como en las personas de tercera edad. El principio es fiebre alta. Fiebre alta, cuando me refiero a fiebre alta, nosotros siempre recomendamos que cuantifiquen la temperatura con termómetro, ¿ok? Entonces una fiebre de 39, 39.5, que no mejora aunque tomes acetaminofén. Es persistente. Y entonces en los niños pequeños, en los menores de 1 año, esta fiebre alta puede hacer que el niño convulsione por fiebre, ¿verdad? Entonces es demasiado fuerte, demasiado elevada. Entonces uno siempre les dice, bueno, si está con fiebre, báñelo, use medios físicos para disminuir la temperatura, ¿verdad? ¿A los niños de estas edades que se les puede dar algún medicamento para la fiebre? Claro que sí. Entonces el único medicamento que está científicamente comprobado que no te va a causar efectos secundarios es el paracetamol o el acetaminofén, ¿verdad? Que de acuerdo al peso del niño así se le calcula. Y en la paciente adulta pues es 1 gramo o 2 tabletitas de acetaminofén por ejemplo, por ejemplo en el adulto, Panadol del azul, no quiero hacer publicidad, pero por lo menos para que tengan, que son las tabletas 500, traen 500 miligramos, ¿verdad? Entonces son 2 tabletas en el adulto, y en el niño depende del peso que tenga, y así se le calcula. Pero entonces cuando están con esta fiebre así, es importante llevarlo al médico. Claro que sí. No es de que le baje con la pastilla. Entonces otro de los síntomas característicos del dengue es el dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza que no se les quita, y el dolor detrás de los ojos. Las personas refieren de que no pueden ni abrir los ojos, les molesta la luz, es muy intenso el dolor de cabeza. Malestar general, dolor de cuerpo, es más, muchas de las personas lo llaman como la fiebre quebrantahuesos, porque es un dolor de malestar y tremendo, ¿verdad? Pero ¿y cómo identificas esto en un bebé?
En el bebé, en un recién nacido, por ejemplo, porque también hemos tenido lactantitos con dengue, es irritabilidad, es un bebé que llora, está con fiebre, vos lo cargas y sigue llorando, o sea, se nota que está bien, que está mal, que está mal, sí. ¿Y hay alguna manera de que porque muchas veces pasa, o sea, no sé si eso sea, pero que tiene fiebre, pero no dolor de cabeza. No se siente que tenga temperatura o eso, sino que es como interno, como de esa manera, o sea, no. Siempre se siente. O sea, cuando venís empezando con la fiebre, generalmente dice la gente que tiene la fiebre interna, pero llega un punto, a medida va aumentando los grados Celsius, entonces ya es la fiebre externa. Que ya exactamente, ya se siente en todo, ¿verdad? Frente, en el cuello, entonces ya cualquiera sabe que el niño tiene fiebre, ¿verdad? Aparte de que muchos de los niños ponen con los cachetes rojos, ¿verdad? Coloradito. Igual el adulto, ¿verdad? Las orejas rojas, los labios se les ponen rojos. Entonces, fiebre, malestar general, dolor de huesos, dolor en los músculos, ¿verdad? El dolor de cabeza y dolor detrás de los ojos son signos y síntomas características de un dengue. Ahora, existen 3 periodos en el dengue. La primera es el periodo febril, que se caracteriza por todos estos síntomas que acabamos de mencionar. Pero son 3 días. Ya lo peligroso del dengue es que al día 4, 5 y día 6 la fiebre cae. Entonces muchos papás, incluso los adultos, se relajan porque dicen, ya no tengo fiebre, ya, ¿verdad? Ya no tiene fiebre, pero ahí es cuando hay una caída brusca de la temperatura y es donde tenemos la fase crítica del dengue. Entonces aquí es donde vienen los signos de alarma. Pero como cae, disminuye de lo normal. Disminuye de lo normal, o sea que ya 36 grados baja todavía. Y el paciente ya empieza a tener las manos y los pies frías, okay. O sea, como que estés aquí, ¿verdad? Tocando esta lata que tengo aquí, así. Las manos, los pies frías. El niño puede presentar o la persona puede empezar con dolor abdominal. Al principio es un dolor que está como en la boca del estómago, ¿ok? Pero también se puede irradiar en la parte derecha del estómago, que aunque tomen acetaminofén no mejora, más bien empeora y es un dolor persistente. Luego lo otro son los vómitos. Vómitos que a pesar de que no ha comido, empiezan a vomitar. ¿Y cuándo es un signo de alarma? Cuando presentan 2 o 3 vómitos en menos de 1 hora. Tienen que acudir de manera urgente al centro de salud o centro hospitalario más cercano. Y bueno, como el dengue, uno hace controles de hemograma, que es un examen de sangre que hacemos y donde monitorizamos cómo está la hemoglobina, cómo está el hematocrito, cómo están los glóbulos blancos, que son nuestras defensas, y las plaquetas. ¿Ok? Cuando estamos con la fiebre, no queremos comer nada, estamos inapetentes completamente. Entonces ahí además de la fiebre, y si vomitamos, tendemos a presentar deshidratación. Entonces las personas están deshidratadas, con mucosas secas, ¿verdad? Se ven que están sequitos, ¿verdad? Entonces es otra de las complicaciones. Entonces cuanto más deshidratados estamos, la hemoglobina, que normalmente nosotros la manejamos si no tenemos anemia, entre 13 y 14, ¿verdad? Con dengue en una fase crítica se eleva. Entre 15 y 16 decimos está hemoconcentrado y las plaquetas bajan. Entonces, al disminuir las plaquetas, entonces es donde empiezan los síntomas hemorrágicos, ¿verdad? O sea, puede presentar sangrado de nariz, sangrado de encías o incluso pupú con sangre, ¿verdad? Entonces, esos síntomas son ya los signos de alarma del dengue, ¿verdad? ¿Qué dengue sería en ese caso? Entonces, ya ese es el grave. Ya ese es el dengue grave. Sí, cuando ya presenta todas estas manifestaciones, y no intervenimos, el paciente se queda en casa, no acude, ¿verdad? A atención médica, entonces
evoluciona a un dengue grave, ¿verdad? Que el manejo es eminentemente hospitalario. Y muchos de estos pacientes que desarrollan esta fase crítica, pues quedan en las unidades de cuidados intensivos, ¿verdad? Para el año pasado tuvimos no estábamos en periodo de epidemia y tuvimos una gran cantidad de defunciones. Y les voy a comentar que para este año 2024, nosotros, el personal a nivel de vigilancia de la salud, que decimos nosotros, o epidemiología, nos regimos por semanas. Entonces, para la semana 14, que más o menos es como la primera semana de abril, teníamos 285 más casos que en la misma semana 14 del año pasado. 25 más. 285 casos más, o sea, casi el 75% más alto que el año pasado. ¿En niños o en general? En niños nada más, solo en niños, o sea, sí, entonces para que vean que ahorita nosotros con estas primeras lluvias que ya empezaron a caer, entonces ya sabemos que en una semana vamos a tener. Sí, que es posible que haya ascenso. Entonces, exactamente, entonces nos estamos preparando para recibir estos pacientes. Pero como ustedes saben, somos un hospital que tenemos muchas limitantes, y lo que nos queda realmente es que la población tome las medidas preventivas en casa, porque esta es una enfermedad totalmente prevenible, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que debemos de prevenir? Pues los criaderos de zancudo. Eliminar la basura, mantener nuestro patio limpio, evitar todos los... tiene mucho que ver el aseo. El aseo, así es. Entonces, el aseo total no es justo que hayan niños o hayan adultos que fallezcan por una enfermedad que totalmente se puede prevenir, ¿verdad? Entonces, nosotros ahorita estamos en la campaña, ¿verdad?, de evitar los criaderos de zancudos. Sin criaderos de zancudos no hay dengue. Y eso, ¿verdad? Tan sencillo como tapar la pila. ¿Qué pasa si el vecino? Yo soy aseado y todo, y me gusta tener bien arregladito y todo, pero ¿qué pasa con el vecino? Por eso es importante hacer la concientización y hablar con los vecinos, porque incluso ahora, tenemos el problema de que no tenemos el trabajo que hacía antes la Secretaría de Salud, pero creo que hay muchas cosas que nos corresponden a cada persona, ¿verdad? Cuidar su ambiente. Como ciudadano. Entonces, no debemos de esperar de que la Secretaría de Salud haga lo que nos corresponde, ¿verdad? Exactamente. Entonces, tener limpia nuestro área, no dejar que se llenen botellas de agua. Entonces, evitar cualquier sitio donde se pueda proliferar o que se pueda acumular ahí la larva. Entonces, miren, este zancudo ha evolucionado, porque a veces hasta en una hoja grande que se acumule agua, ahí puede un taponcito chiquito, de veras, sí, un tapón de refresco que quede con la tapa hacia arriba, que acumule agua también. Entonces, no solamente en recipientes grandes, sino que en recipientes pequeños también se puede ahí. Y la famosa untadita que todavía aún así, ¿eso es funcional de verdad? Eso es funcional porque lleva cloro, ¿verdad? Hace detergente con cloro. Elimina la larva. Claro que sí, o sea, ahí el punto es el cloro, ¿verdad? Entonces, lavar por lo menos cada semana la pila, ¿verdad? Y restregar bien, porque las larvas quedan pegadas en las paredes de la pila o de los recipientes. Entonces, eso es lo que ¿Cada tenemos cuánto que lavar. debería la gente estar haciendo una limpieza de sus pila cada semana? Cada semana, o antes si mira que hay larva, ¿verdad? Entonces, lavarlo antes. Claro. Pero mantenerlas tapadas es fundamental. Es fundamental, sí, es fundamental. En las maceteras cuando se riegan mucho quedan con agüita. Sí, también. Aunque sea tierra, o sea, sí también. Sí, el zancudo es eminentemente de aguas limpias, pero lo último que hemos visto es que como te digo, está evolucionando. Bueno, es un ser vivo que también quiere vivir, ¿verdad? Entonces ha evolucionado muchas cosas.
Y también ahora hemos visto que está en aguas sucias, ¿verdad? Wow. Entonces el agua de los floreros, cuando tienen floreros dentro de la casa, entonces también que estarlo cambiando, ¿verdad? Y aunque yo les digo que mejor no tengan, es lo mejor, ¿verdad? No, de las ornamentales. Es que sí, uno queda tan traumado que mejor no tengamos nada dentro de la casa. Sí. Y, ahora, una pregunta. Cuando una persona de estas, que ha estado en un grado 3, 4, y bueno, ¿cuánto tiempo le lleva una recuperación? ¿Y qué secuelas o qué pasa más adelante con esta persona, o sea, con esta persona que tuvo ese grado tan alto? Sí, si la persona desarrolló dengue grave, ¿verdad? Y que ha entrado en una unidad de cuidados intensivos, a nosotros nos cuesta en un promedio de 7 a 10 días sacarlo de la unidad. Pues mucho, bastante. Bastante, o sea, una vez que el paciente se complica y pues está en riesgo inminente de muerte porque hacen lo que nosotros llamamos coagulación intravascular diseminada, o sea, empiezan a sangrar por todos lados. Sangran una cosa terrible. Entonces, eso es lo que mata, entonces eso es lo que al final mata al paciente con dengue, porque empieza a fallar el hígado, empiezan a fallar los riñones, empiezan a fallar los pulmones, entonces hacen una disfunción múltiple de órganos, y eso es lo que mata al paciente. Entonces nosotros tratamos de controlar esos sangrados, de tratar de apoyarle para que respire bien y todo, pero solo ese proceso de recuperación, cuando logra salir, son por lo menos entre 7 a 10 días dentro de la unidad. Y claro, todo paciente que ha estado bajo ventilación mecánica, que es un ventilador artificial que está respirando por el paciente, que ¿les ponen respirador también? Sí. Es que es un paciente crítico, es un paciente que está en inminente muerte, o sea, sí, está entre la vida y la muerte, entonces lo mantenemos sedado. Y claro, todo eso de mantenerlo sedado son drogas, ¿verdad? Que al final nos hacen síndrome de abstinencia. Desafortunadamente, desafortunadamente para lo que va del año hemos tenido 6 defunciones de niños menores de 18 años. Y da pesar pues porque son niños previamente sanos. El último pues ¿y son de aquí, de la zona central o son entonces ese es el otro punto. Como hospital escuela tenemos mayor afluencia de lo que es Comayagua, La Paz, Danlí, la zona sur y Olancho, ¿verdad? Esas son las principales referencias que tenemos. De estas zonas que te digo, los que más pacientes con dengue hay es la zona de Comayagua y La Paz. Ese es donde tenemos más casos y más casos de dengue grave, ¿verdad? Entonces, más, el año pasado autoridades fueron a La Paz para ver qué era lo que sucedía, porque había tanto número de casos, y ahorita, bueno, solo hoy se vieron de 7 de la mañana a 1 de la tarde 10 pacientes de dengue de aquí del Distrito Central. Y 3 pacientes, uno referido de Ojo de Agua, que es El Paraíso. Luego el otro que es de, ¿cómo es que se llama? Minas de Oro, que es de aquí de Francisco Morazán. Y el otro es del Porvenir, Francisco Morazán. Entonces, tenemos tanto del Distrito Central como de zonas aledañas, o sea, que zonas que pertenecen a Francisco Morazán. Eso es lo que más tenemos. Y de las colonias de Francisco Morazán, de las colonias del Distrito Central, las que más predominan, Colonia Los Pinos, La Travesía, colonias que van a salida a Taula B, ¿verdad? Tatumbla, Tatumbla, sí, esas colonias de ahí. Por ahí están Los Pinos, está Villanueva. Villanueva, exactamente. De ahorita a lo que llevamos, esas son las colonias con mayor número de casos de dengue. ¿Y por qué será? ¿Porque hay más espacio
húmedos. Fíjate que pienso que son colonias que no tienen agua y entonces almacenan agua. sí, Entonces ese es un sentido. factor común entre esas colonias, ¿no? Hay grupos de niños con alguna condición que tengan mayor riesgo de contraer el dengue, o todos por igual. No, te voy a decir que más bien el dengue como que tiene predilección por los sanos. Okay. Es raro tener un paciente oncológico con dengue. No sé si es que el zancudo siente que ha tenido quimio, no sé, ¿verdad? Que tiene químicos en su cuerpo, ¿será? Exacto, entonces cuando hacemos el análisis de mortalidad de casos de dengue, son niños o personas previamente sanas, ¿verdad? En general. Sí, o sea que no tenés que estar enfermo para que te dé más grave todavía. No, exacto. Wow. Sí, ese no, en serio. Y yo siempre decía, pero ¿por qué el que es sano es el que más se complica? Uh-huh. ¿Y las defensas de las personas, dependiendo cómo estén, que tienen algo que ver ahí? ¿O? No, ahí lo que tiene que ver es la respuesta inmunológica de cada persona. Por eso yo le decía al inicio, un 20% van a desarrollar dengue con signos de alarma, y de esos un 5% dengue grave. Pero eso, lo que hemos analizado es la respuesta inmunológica de cada persona, y eso es impredecible. Vos no sabés cómo vas a responder ante X enfermedad, ¿verdad? JB, de ese 5% que desarrolla dengue grave, ¿cuál es la tasa de mortalidad de ese 5%? Alta. Es alta. 90% de mortalidad. De veras. Wow, qué montón, sí. Sí. Bueno, entonces, ya saben. Por eso es que Sí. yo les digo la importancia de que la población sepa de que el dengue es mortal. Con el dengue no se juega. Si usted va al centro de salud y le dice, tiene que tomar suero, el paciente tiene que tomar el suero, porque si no se deshidrata. Okay, entonces las indicaciones, si le dice tiene que venir en 2 días, tiene que llegar en 2 días a control, chequeo, ¿verdad? Porque generalmente estos pacientes, si no tienen signos de alarma, están en chequeo cada 24 o cada 48 horas, dependiendo cómo lo mire el doctor que lo está evaluando. Pero tienen que llegar, aunque esté trabajando. El otro factor que vemos son los adolescentes. Los adolescentes no hablan. Bueno, normalmente siempre están en esa fase que no quieren hablar, se encierran en su cuarto, sí, ¿verdad? Entonces hasta en la noche que llega la mamá o el papá, el paciente ya está bien, ¿verdad? Bien complicado. Bien complicado, ajá. O que a veces le dicen, mamá, no me siento bien, espérate que llegue del trabajo y ya. El dengue es tiempo dependiente. Mientras más nos tardemos a buscar atención médica cuando presentamos un signo de alarma, más complicaciones podemos tener. Entonces, decirle al encargado que queda de los niños, que cualquier cosa que le avise, que se vayan, ¿verdad? Sí, más en esta temporada de estar pendiente. Pendiente. Ahorita cualquier cuadro de fiebre es dengue mientras no se demuestre lo contrario. El otro es el llamado de atención a las instituciones escolares, porque tienen que fumigar sus áreas. A veces en la casa está todo limpio, pero en la escuela hay zancudos. Entonces es en la escuela donde se enferma. Sí, así es. Entonces todas las instituciones escolares, todos los institutos deben de tener su plan de fumigación, y igual la limpieza, ¿verdad? Del colegio. Ok, bueno, ya saben, entonces a mantener limpias sus áreas. A mantener limpias sus áreas y a cuidar a sus hijos. Sí. Bueno, y a cuidarse. Y no automedicarse. Porque ese es el otro problema que tenemos. Se empiezan a automedicar. Cuando hay dolor abdominal, les empiezan a dar antiespasmódicos, les empiezan a dar té de aquí, té de allá, ¿verdad? No hay que tomar diclofenaco, ibuprofeno, o ponerse dipirona, o ponerse dexametasona, porque hay mucha gente que se automedica. Y vienen más complicados aún. Entonces, el único medicamento autorizado para el manejo del dengue es el acetaminofén y las sales de hidratación oral. Punto. Bueno, ya clarito. ¿Escucharon?
Sí, este es un tema muy importante que la gente generalmente dice que estoy enfermo, de seguro tengo dengue, pero no sabe, la verdad es que no sabemos la gravedad de esa enfermedad. Sí, la gravedad. Sí, porque cualquiera dice, ya es un dengue. Dengue. Pero no se sabe. El dengue, a pesar que afecta tanto a niños como a adultos, el dengue grave afecta predominantemente a niños, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos más casos de niños que adultos. Y la otra población de que hay que prestar atención es la tercera edad, principalmente nuestros ancianos que padezcan de Alzheimer o de otras enfermedades demenciales que no dicen, ¿verdad? Los señores. Los síntomas. Entonces tal vez ellos hay que estar pendientes también de los señores. Bueno, buen consejo. Y ahora nos toca con los que andan en motocicleta. Ay, sí. Ahora, por favor, escuchen esto. Porque otro va tema a ser de conciencia. Muy interesante. Así es. JB, ¿qué se entiende por politrauma? Bueno, explícanos qué es eso. Politrauma nosotros lo definimos como aquel paciente que ha sufrido una lesión que afecta a varios órganos, o sea, cabeza, tórax, abdomen, fracturas en extremidades. Entonces hay varias lesiones en la misma persona. ¿Qué cosas nos hacen de que una persona pueda sufrir un politrauma? Un accidente de tránsito, ya sea en vehículo o un accidente de tránsito que andes en moto. Que eso es lo que venimos lo que hoy más vamos a hablar, porque también existen otros accidentes, por ejemplo, que te caigas de un tercer piso, ¿verdad? Accidente doméstico. Accidente doméstico, que te caigas de la escalera, etcétera. Pero lo que ahorita queremos hacer conciencia a la población son las personas que utilizan las motocicletas. Así es. Estamos conscientes, ¿verdad?, de que este aumento de personas que andan en motos es por la falta de seguridad en los medios de transporte público. La necesidad obliga y está bien, ¿verdad? Que se entiende. Pues. Se entiende, pero tenemos en primer lugar que tener educación vial. ¿Por qué? Porque estas personas que andan en moto no respetan las señales de tránsito, se meten por donde sea, andan en las aceras, que es quitándole el derecho de vía al peatón. Tenemos muchos niños atropellados que están ellos en aceras y que son levantados por una moto. No te creo. ¿Verdad? Así. Entonces uno dice, no puede ser. Qué cólera, sí. Exactamente. O, por ejemplo, va cruzando un vehículo, le da la pasada, la persona cruza la calle y quien se lo levanta es una moto que va jalado. Sí. A mí así me pasó una vez. Me levanté una moto, pasó el carro y esperando que yo, según confiado, ¡pum!, pasó una moto ahí, fue levantón. Y eso es común, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, si estas personas también, ¿por qué no toman las medidas? Porque ellos también salen lesionados. Exacto. ¿Verdad? Es como que no les importa la vida, les estorba, no sé. Y luego lo otro, que eso también es lo que queremos que las autoridades también tomen medidas en el asunto, es que andan menores de edad sin casco cefálico, ¿verdad? Su casco de protección, y a veces andan y de lo bueno, porque a veces no anda de bicicleta o una de esos perolitos de plástico de juguete, ¿verdad? No, pues, o sea, si la cuestión de seguridad es que ande en un buen casco, porque la persona que anda en moto, el primer órgano que se ve afectado es la cabeza. Entonces, si no tenés un buen casco, es la cabeza que va a ir a dar con toda la energía, ¿verdad? Al concreto. Y entonces a veces andan hasta 3 niños en la misma moto. Bebés. Los bebés guindados. Guindados así, literalmente. Y entonces uno dice, puchica, son sus hijos, ¿por qué andan así, verdad? Exponiéndolos. Sí. Entonces, son tantas cosas, ¿verdad? A veces yo quiero entender en algún momento
por qué toman la decisión de andar en esas cosas. Y a veces lo hacen hasta en la carretera. Sí. Andan en carretera con los niños sin casco. ¿Ok? Las mototaxis son el otro problema. Andan en una velocidad. Y son tan livianitas que pareciera que el viento se las lleva. Con nada se da vuelta. Sí. Ajá, que con nada se dan vuelta. Entonces, miren, jóvenes, el principal problema, y le voy a poner de ejemplo la semana pasada, en mi unidad, que es la unidad de cuidados críticos de la emergencia, son 12 camas que tenemos disponibles para pacientes críticos. Y de esos 12, 7 eran pacientes con trauma severo en cabeza. Niños. Adolescentes. Entre niños y adolescentes. Entonces uno dice, aparte de que, y créemelo, quedan secuelados. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles quedan son las lesiones a largo plazo? O sea, cipotes que por andar en moto, que ya se iban a graduar este año, porque 2 de ellos se iban a graduar este año, y por andar en moto accidentados, uno falleció y el otro está en estado vegetal. No te creo. Así te lo digo. Entonces es triste porque no sé, no encuentro ninguna justificación para que anden en moto sin casco. Y lo peor, andar en moto con ingesta de bebida alcohólica. Sí, ese es otro nivel de imprudencia. Sí. Más imprudencia todavía. Sí. Y entonces, bueno, vos tomás la decisión, andás ingerido de bebidas alcohólicas, agarrás la moto, te vas, pero también afectás a otra familia. Sí. ¿Verdad? Entonces. Si no sos solo vos, no. Si te querés agarrar y matarte vos, bueno, pero siempre se llevan a otras siempre personas. Se llevan a otras personas de encuentro. Que no tienen ninguna culpa en esa decisión. Y pues también tenemos ese tipo de pacientes que otra persona imprudente le causó daño, ¿verdad? También han ingresado gente así que sí, nada que ver. Que es la mayoría. No. La mayoría llega a consecuencia de otra persona imprudente. Sí, es que ese es el problema. O sea, nadie dice no andes en moto, pero sí es la imprudencia. La imprudencia de no portar un casco. Hasta de hecho, eso estaba escuchando la vez pasada, que existen cascos certificados, cascos oficiales, y existen los de algodón, existen los que se ven bonitos por fuera, pero no protegen nada. Un golpe te vas, porque te vas. Y yo no sé si ustedes lo han visto, ¿verdad? Pero a veces andan el casco como cartera. Sí. O sea, andan en la moto y el casco aquí, ¿verdad? Ajá. O el casco aquí levantado, subido. Ajá. Entonces, el casco es para proteger su cabeza, que la cabeza, el cerebro es el que comanda tu organismo, ¿verdad? Si el cerebro se desconecta, de nada sirve que tengas corazón funcional, hígado funcional, riñón funcional, porque tu cerebro está frito, ¿verdad? Entonces quedas en un estado vegetal. ¿Por cuánto tiempo? No se sabe. Arruinas tu vida, arruinas la de tu familia. Porque todo eso tiene un costo. Y son altos costos. Un paciente con trauma nos consume casi todos los recursos del hospital. Y ya te digo, la semana pasada eran 7. Que hay que transfundirle sangre, que hay que hacerle tomografía, que tienen que entrar a quirófano. Si tienen fracturas de extremidades, que tienen que ponerle ortodoncia. Tantas cosas, ¿verdad? Que implica un paciente que se lesiona por algo que es totalmente prevenible también, ¿verdad? No, eso sí es totalmente prevenible. Sí. No andar en alta velocidad en calles que se saben que no son para alta velocidad. Sí. Entonces, no sé si ustedes lo han visto. Te vas para Comayagua, ahí hay un montón de motos ahí haciendo piques, haciendo esto, haciendo lo otro. Sin necesidad de nada. Siempre en la carretera se encuentra un grupo ahí. y los que andan en paila, que andan 10 personas en paila. También eso, aquí en Tegucigalpa casi no. Pero en la carretera. Pero en las carreteras sí, y máxime en las áreas donde se corta café, los trabajadores andan en un pick-up, andan hasta 20, ¿verdad? Y hay accidentes frecuentes de eso. Y son de múltiples lesionados, porque como en un carro 20 se volcan, volcamiento de un carro de esos y hay hasta 20 y siempre hay fallecidos en
en esos accidentes. Como los accidentes de los buses también, ¿verdad? Otro problema. Eso es otra cosa que ha estado Sí, pasando. Ha estado pasando un montón también. Entonces, ahorita la ciudad en sí está caótica, ¿verdad? Sí. Construcciones por aquí, semáforos que no funcionan, no hay agentes de tránsito que realmente nos ayuden a controlar todo esto, ¿verdad? Entonces, realmente que sí tenemos, bueno, aprovechando aquí este medio, hacerle el llamado de atención a las autoridades que le corresponden mantener el orden vial y el orden de la ciudad, ¿verdad? Sí, sobre todo porque hay que crear conciencia también. Y también la gente que tome también responsabilidad de lo que le toca. Sí, no andar rápido, o sea, salir temprano de tu casa para llegar al trabajo. Ya sabemos que tenemos que tomarnos por lo menos 2 horas de tiempo para llegar a otro lugar porque sabemos que hay tráfico. Sí. Y vieron ustedes la semana pasada, la gente anda muy exacerbada. Está bien sensible. Está bien sensible Sí. y la verdad que es peligroso, pues, porque entonces sí. Sí, porque la verdad es que vaya, uno anda tranquilo, quizás uno ande tranquilo y todo, pero ya el que viene a la par o el que viene atrás, o sea, que te Sí, pures, no. ¿verdad? No sabes con qué ahí loco todo, te vas a encontrar en la no sabes calle. con qué loco Nunca se te sabe. estás Nunca se encontrando. sabe. Mejor andar Ajá. tranquilito. Sí, es lo mejor, ¿verdad? Sí. Tomarte tu tiempo, salir temprano de tu casa para poder llegar con tiempo al trabajo o al colegio, ¿verdad? Para ir a dejar a los niños. Y en cuanto a estas personas que tienen este tipo de accidentes vehiculares, llamémosle. Ujú. En general. En general, ¿verdad? Porque o sea, no estamos hablando solamente de motociclistas, estamos hablando de gente en general, ¿verdad? De accidentes que suceden, pero que la mayor parte de estos accidentes terminan en amputaciones de pierna, Sí. terminan en que les ponen hierro y todas esas cosas, ¿verdad? Y todo eso es un costo. ¿Cuánto cuesta una placa o algo así, por ejemplo? Eso es, dependiendo del tamaño, así es el costo, ¿verdad? Pero no te bajan de 5,000 lempiras, ¿verdad? Un clavito, Sí. los clavitos son Exacto. caros, los clavitos chiquitos. Porque a veces necesitas algo que nosotros llamamos un fijador externo mientras sana y se pueda colocar el hueso, la articulación. o la como una prótesis interna, pero ok. también es artificial, ¿verdad? Ajá. Entonces todo eso incurre en gastos. Y además de eso, el hecho de estar hospitalizado, tenés el riesgo de adquirir una infección Ajá. dentro del hospital, que son gérmenes multidrogo resistentes, ¿verdad? Entonces, desde el momento que vos quedas ingresado, tenés el riesgo de adquirir una infección intrahospitalaria. De otra cosa que nada, De otra no cosa que entraste nada por eso. que ver, Ajá. sí. Miren, hacemos, esto es accidentes de tránsito de todo, ¿verdad? Pero como ahorita en los últimos meses lo que ha predominado son los accidentes de moto, Ujú. por eso es que venimos y hacemos más Hacer énfasis en sí, esto, eso, ¿verdad? ¿verdad? Ajá. Sí hay amputaciones. Solo hay, la semana pasada igual 2 amputaciones. Una amputación de una pierna desde arriba, accidente en Wow. moto, y la otra accidente en moto también, amputación de una mano. Entonces no son cosas de como dicen, historias de la Rosa de Guadalupe, son Sí, cosas no, que vivimos real. en el Sí, hospital y diariamente. justamente eso es lo interesante de este podcast de hoy, que estamos hablando con una persona que nos Que tiene, lo vive que diario. nos tiene cifras reales, nos Ujú. habla de la realidad que se vive ahí adentro del Sí, hospital escuela. así es. ¿Verdad? O sea, de saber que una operación cuánto puede costar. Y no es tanto eso, sino Bueno. la pérdida de un miembro de tu cuerpo. O sea, Sí. Si nos vamos a hablar de la parte económica, mínimo diario son 150,000 lempiras diarios. Un paciente politrauma, eso es lo que te absorbe desde el momento que llega, ¿verdad? O sea, que nos cuesta dinero a todos porque son nuestros impuestos. Son nuestros también. impuestos, Ajá. exactamente. Porque una persona así,
que llega con un gran trauma en su cráneo, que tiene una hemorragia, que además tiene fracturas, se le explotó un pulmón, que tiene que entrar cirugía a ver el abdomen, qué otras lesiones encuentra. Entonces, ese paciente mínimo son 150,000 lempiras si le va bien. Y después, ese paciente va a una unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Entonces, diariamente también. Sí, la recuperación. Y eso sin contar una recuperación, sin contar en el estado en que va a quedar. Sí. Entonces, luego viene la otra parte de la rehabilitación, que no lo haces en menos de 6 meses. Hasta rehabilitación mental, psicológica. Psicológica, sí. Sí, así es. Entonces, y a veces, por ejemplo, los niños, los lactantes, ¿por qué son los que salen más afectados? Cuando me refiero a lactantes, un niño menor de 1 año. Porque como son pequeños, pesan menos, agarran mayor velocidad ante un accidente, ¿verdad? Entonces salen expulsados, pegan, ¿verdad? Entonces, pero que un bebé sobreviva, eso es bien difícil. Es bien difícil. Luego viene la otra cuestión, si andas en vehículo, el uso del cinturón de seguridad. Hay costumbre de llevar a los niños enfrente, y no deben ir enfrente, deben ir atrás con su cinturón, idealmente con su silla de carro, ¿verdad? Desde recién nacido debe de andar en su silla de carro, no llevarlo en brazos, porque la costumbre es llevarlos en brazos. Entonces, ante un impacto, el primero que sale es el bebé, o el niño más pequeño. Entonces, tiene que andar el cinturón de seguridad. Claro, hay personas que dicen, no, pero es que voy de aquí a la esquina. No se sabe qué va a pasar. No se sabe qué se va a pasar en una cuadra, ¿verdad? Y pues, y máxime, si vas a salir en carretera, pues todos tienen que andar el cinturón de seguridad. Ante un accidente grave, claro, el cinturón de seguridad lo que va a evitar es que rebote dentro del vehículo. Te va a mantener ahí, claro, vas a tener otro tipo de lesiones, pero por lo menos no tan graves como salirte del vehículo o revolotear dentro de la cabina, que tiene más lesiones que solo estar sujeto, ¿verdad? Sí. Bueno, y otro ya para finalizar, pues, de la medida de lo posible, andar vehículos que tengan, pues, las bolsas de aire, ¿verdad? Porque eso te puede también... Te puede salvar. Te puede salvar. Pero también es importante los niños que no vayan enfrente, porque las bolsas de aire también nos pueden lastimar. Exactamente. Por ese es otro motivo de que no deben ir niños enfrente. ¿De cuántos años? ¿De 5 de 7? ¿O de cuánto? Pues la verdad yo prefiero que menores de 10 años no tienen que andar adelante. Tienen que estar atrás. Okay. Bueno. Sí. Su consejo más... Consejo de la doctora Cheyvi Miral. Sí, pues en general, consejo, pues cuidémonos. Tenemos una sola vida. Sí. Entonces tenemos que cuidarnos, cuidar a nuestros hijos, a nuestra familia. No es fácil tener un niño en el hospital, a un familiar en general en el hospital. Y mucho más difícil tenerlo entre la vida y la muerte, por algo que fue responsabilidad que se pudo haber prevenido. Sí. Así es. Pues, así es. Sí, pucha. Cheyvi, muchas gracias. Gracias por venir a contarnos estas historias. Esta historia, sí. Pero sí, que bueno, porque creo que mucha gente necesita escucharlas para tomar un poco de conciencia. Esperemos que este podcast llegue a los oídos de muchas personas y a los oídos correctos de los que anden en moto, sobre todo, y para que las escuelas también limpien esos criaderos de dengue, ¿verdad? También, sí, para que todos tengamos el cuidado suficiente de que seamos ciudadanos responsables. Ajá, exacto. Respetar las señales de tránsito, respetar el velocímetro, ¿verdad? Y cuando estemos a los alrededores de las escuelas, disminuir la velocidad porque pues hay estudiantes y muchos de ellos andan corriendo, entonces no se percatan. Mi mamá siempre dice, si ves una pelota que se te cruza, siempre hay un niño atrás de la pelota o un perro. También puedes provocar un accidente, chocar por no pegarle a un perro. Así también, es. Tienes que andar con precaución. Sí, sobre todo. todo Con cuidadito.
Sí. Listo. JB, muchas gracias. JB. Gracias por venir. Gracias a contarnos. ustedes por la invitación. Gracias por acompañarnos. Realmente estuvo muy bueno. Sí, esperamos que les haya gustado. Si les gustó, coméntenlo. Suscríbanse a nuestro canal. Ya saben, a JB le encuentran como en Facebook, en redes sociales. En redes sociales como JB Miralda. Pero tu consultorio. El consultorio JB Miralda. También, ok. Consultorio JB Miralda, ya saben. Sí, en ahí. Instagram, Facebook. También. Ok, ya Ah, saben, sí. búsquenla. Y también búsquenla a ella en sus citas ahí, que es muy buena. Gracias y bueno, suscríbanse. Gracias, JB. Sí. Así Pues, es, déjenos sus comentarios, cuéntenos qué les pareció, si tienen comentarios que hacernos, ¿verdad? Así es que muchas gracias y muchos éxitos. Bye. Saludos. Bye.